Bueno, hola, buenas noches. Nosotros vamos a realizarle una entrevista a la doctora Susan Fernández acerca de la relación ortodoncia-prostodoncia. Nuestro grupo está integrado por Irving, Felipe, Fabiola, Raúl, James y Ronnie. Bueno, actualmente existen técnicas, ¿verdad? Y los materiales necesarios para lograr objetivos estéticos y funcionales que permitan satisfacer las principales expectativas de los pacientes. Pero para eso es importante tomar en cuenta que se necesita un adecuado trabajo en equipo para así lograr un manejo exitoso, ¿verdad? De los posibles tratamientos. Ahora le vamos a presentar a la doctora. Hola, hola, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Susan Fernández. Actualmente me dedico exclusivamente a la práctica en ortodoncia. Estudié en la Universidad Europea de Madrid hace más o menos 4 años y medio. Y trabajo en varias clínicas dentales. Ahorita estoy trabajando en Pérez Celedón, en Golfito, en Heredia. Y bueno, les agradezco mucho por la oportunidad y ojalá les pueda servir lo que tengo de experiencia. Muchas gracias, doctora. Ya le vamos a realizar la primera pregunta, que sería, ¿cuál es la importancia de que la ortodoncia vaya de la mano con la prostodoncia? La verdad es que es bastante importante porque hoy en día encontramos muchos pacientes adultos que, que quieren mejorar la estética y que quieren mejorar la sonrisa. Antes se pensaba mucho en el adolescente, en que el niño era el que buscaba, en que el quinceañero, y ahora cada vez encontramos más pacientes adultos con pérdidas de piezas o con falta de soporte posterior y que muchas veces se someten a un tratamiento de prostodoncia y aún así no encuentran una oclusión adecuada. Y tal vez esto se da porque no se trata el problema de base, que a veces es la alineación, la nivelación, el paralelismo de raíces. Entonces creo que antes de hacer varios o muchos tratamientos de prosto, es súper importante siempre la vista de parte de ortodoncia. La siguiente pregunta es ¿qué ventajas se obtienen al utilizar un tratamiento ortodóntico previo a la rehabilitación oral fija? Bueno, en esta parte hay bastantes ventajas dependiendo del tipo de rehabilitación. Por ejemplo, si se quiere pensar en implantes, me he encontrado con casos de que tal vez hicieron implantes antes de pensar en ortodoncia, entonces no hay un adecuado paralelismo de raíces. Entonces, en el momento en que tal vez yo hablo de mi experiencia, en el momento en el que yo tal vez quiero mover un diente, tengo que tener mucho más cuidado porque tal vez estoy más cerca de un implante o tal vez hay implantes que tal vez no tienen una vía de inserción adecuada, entonces las coronas no quedan tan ajustadas y se hacen triángulos negros, se hacen también de impactaciones de comida y ya ahí no solo se hace un problema prosto, sino también perio, ¿verdad? Entonces, eso por parte de implantes, por parte de ya de coronas, también muchas veces encontramos una corona muy bonita clínicamente y después nos encontramos en una panorámica tal vez una raíz que está torcidilla, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan tal vez los defectos verticales. Entonces, yo creo que usar ortodoncia antes de pensar al paciente, y esos son apenas 2 ejemplos, porque hay un montón de ejemplos más, hay ejemplos de altura facial inferior, de levantamiento posterior, entonces hay bastantes ejemplos, o sea, prosto orto va muy de la mano, entonces yo creo que se obtienen muchísimas ventajas al pasar el paciente primero por orto. La siguiente pregunta, doctora, ¿en qué casos se realiza la intrusión o extrusión con ortodoncia para colocar una prótesis? Bueno, con respecto a intrusión, hay muchos casos. Con respecto, digamos, un ejemplo, si hay una erupción pasiva desde hace mucho tiempo, ejemplo, un paciente adulto que perdió una 6 inferior y después la 6 superior está sobre erupcionada y quieren rehabilitarla en inferior, ya sea por puentes o por implantes
usualmente el prostodoncista pide que pase por orto para hacer una intrusión de esa molar superior, por ejemplo. El problema es qué tanta es la intrusión, ¿verdad? Porque muchas veces el prostodoncista puede decir, necesito 3, 4, 5 milímetros, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que valorar si es viable hacerlo o si muchas veces más bien vamos a tener que someter al paciente a una endodoncia y a una corona, ¿verdad? Casos de intrusiones se solicitan mucho. Casos de extrusiones no se solicitan tanto, a excepción de que se necesite como un alargamiento de corona previo a una corona o a un puente. Pero muchas veces si hay un diente suberupcionado, a veces la misma corona se hace tal vez un poco más grande para lograr una oclusión estable. Pero yo en lo personal siento que me han solicitado más intrusiones que extrusiones. ¿En qué casos es mejor sustituir un espacio edéntulo con el desplazamiento de una pieza dental con ortodoncia o rehabilitarlo con prostodoncia? Ok, cerrar espacios es difícil, no es fácil. El cerrar un espacio, muchas veces clínicamente vemos un espacio de 3 milímetros, 4 milímetros y cualquiera podría pensar, uy, sí, cerrémoslo con ortodoncia, ¿verdad? Pero al tomar una panorámica y vemos las raíces, hay una raíz viendo para allá y otra raíz viendo para allá, ¿verdad? Entonces cerrar esos espacios a veces es muy complicado, hay que tomar en cuenta la edad del paciente, hay que tomar en cuenta la biomecánica que se va a usar, ¿verdad? Entonces, ¿en qué casos es mejor sustituirlo? Bueno, es una pregunta bastante amplia. Yo me limitaría mucho tal vez a la distancia interradicular y más que interradicular también es periapical. Si uno ve dos raíces que el ápice están demasiado separados, o sea, es que es agarrar una regla y a veces uno ve que dice 10, 12 milímetros entre un ápice y otro, pero tal vez están muy anguladas coronalmente entre ellas. Yo no me juego el chance de que no vaya a quedar bonito, de que no vaya a quedar bien, y le digo al paciente desde el primer día, aquí vamos a abrir espacio más bien para meterte un implante y que te lo rehabilites, ¿verdad? Porque jugar con coronas es muy fácil, pero con raíces no es fácil, es mover mucha raíz en mucho hueso. Dice, ¿qué tan factible es realizar un injerto óseo para la colocación de un implante durante el tratamiento de ortodoncia? Bueno, la verdad es que ahorita tengo como algunos casitos, no muchos casos, pero sí tengo algunos de pacientes que se le han hecho injerto de hueso porque, por ejemplo, tengo una adulta que tenía un diente temporal todavía, el diente temporal ya está muy dañado, era una E, entonces se le sacó porque estaba anquilosado, se le hizo el injerto de hueso y ahí está. Entonces yo creo que dependiendo de la edad del paciente es algo bastante valorable, mucho más con buen pronóstico que un injerto de encía. Los injertos de encía son más complicados, que se mantengan, digamos que al final del tratamiento no haya ninguna repercusión, pero yo creo que es bastante factible. Yo hasta el momento lo he hecho y hemos tenido buenos resultados, la verdad. ¿Qué requisitos necesita una pieza dental para sustituir la posición de otra, siendo posible la recuperación de la función y estética? Ok, eso me imagino que se refieren como a moverla, digamos, a mesializar o a distalizar una pieza. Bueno, de las cosas, vamos a lo mismo, de las cosas, de los requisitos es que las raíces estén, que nos den buena posición las raíces. Si las raíces están demasiado distalizadas o entre ellas, digamos, demasiado distantes entre ellas, no va a funcionar. Entonces, tiene que ser una pieza que tenga proximidad de raíces con la otra, que la anatomía nos vaya a funcionar, que la oclusión lo permita, que la adyacente, digamos, si estamos hablando de abajo, que el de arriba, nos El permita antagonista, disculpe. muchas gracias, el antagonista, nos lo permita. Pero como le digo, o sea, sustituir posiciones, digamos, mesializar, distalizar para sustituir una 7 por una 6,
no es tan sencillo, hay que pensar tal vez en técnicas auxiliares como microtornillos y todo eso, pensando siempre en el paralelismo de las raíces. La restauración de superficies oclusales con cerámica se considera como un tratamiento preortodóntico. Ok, a mí la verdad, en la medida de lo posible, si se puede evitar coronas, incrustaciones, carillas, preortodoncia, si no es justamente necesario, yo prefiero evitarlas. Porque muchas veces los dientes tienen rotaciones que no vamos a lo mismo con las raíces. A veces ves una corona clínicamente demasiado bonita y después te encontrás una raíz que tal vez está rotada o que tal vez te hace un triángulo negro, ¿verdad? Entonces, yo prefiero, si un paciente mío viene con una amalgama muy grande y quieren hacerle una incrustación, yo siempre prefiero, si es necesario, que le hagan un material con un material provisional y que hasta después se le haga todo lo que es cerámico. La siguiente sería, ¿cuáles prótesis dentales son compatibles con la colocación de brackets u otro aparato sin afectar o alterar el tratamiento de ortodoncia? Si el paciente ya viene con cualquier tipo de prosto antes, hay que ver cómo le ayudamos, ¿verdad? O sea, si hay que pegarle brackets, yo lo que le explico al paciente es que vamos a tener que tratar la superficie y que posiblemente después de la ortodoncia hay que valorar esa prótesis que tenga, ¿verdad? Entonces, yo considero que al paciente se le trata, venga con lo que venga, se le trata y se le dicen cuáles son los objetivos y cuáles son las posibles repercusiones de que tenga algo hecho. Al menos hace poco me pasó que tengo una paciente que tiene una prótesis fija de canino a canino, pero ella se ve muy protruida y ya no se puede hacer nada, tiene que cambiarse el puente, ¿verdad? Entonces, o se le explica a él si van a tener repercusiones después de la ortodoncia o si se va a necesitar algún cambio, pero siempre intentando tratarlo con lo que tenga. Doctora, buenas noches. ¿Qué limitaciones se presentan previo a ortodoncia y cuáles pueden corregirse con prostodoncia? Ok. Bueno, un ejemplo, hace poco me pasó, y qué lástima que, porque también les hubiera enseñado ahí algunos casitos que tengo, algunas radiografías. Tengo una paciente que tiene un canino superior completamente inclinado, distalizado, y le hicimos un TAC y al par de un implante, y posiblemente el canino está reabsorbido. Entonces, yo en esos casos soy muy cuidadosa. Entonces, cuando tenemos un implante con mucha proximidad a raíces, a mí me da mucho miedo mover esas raíces. Y como yo le digo a los pacientes, alborotar el panal, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, cuando hay implantes previos es bastante complicado. Por ahí también tengo un caso, mi mamá, que tiene un puente de canino a 7 y el canino está en mordida cruzada. Entonces, a mí me encantaría quitarle ese puente y ponerle ortodoncia para descruzarle el canino y volverle a poner el puente o ponerle implantes, ¿verdad? Entonces, en realidad hay veces que tenemos mucho de qué cólera si hubieran hecho la prosto después, ¿verdad? Porque tal vez son pacientes que han invertido mucho dinero y que después, ¿cómo le digo yo a un paciente que se quite un puente de 4 unidades, 5 unidades, ¿verdad? Entonces, una prosto previa a veces sí nos limita el trabajo o nos hace pasar por otra segunda prosto. Doctora, ¿es recomendable colocar ortodoncia ya con implantes dentales presentes, así como lo estabas explicando, pero como más a lo que vos recomendés para tus pacientes? Sí, en realidad sí se puede. Yo he tenido pacientes con implantes puestos que inclusive esos implantes nos sirven de anclaje. Yo sí lo recomiendo porque muchas veces ese mismo implante nos sirve. O sea, si nosotros a veces trabajamos con microtornillos como anclaje,
imagínense lo que puede hacer un implante, ¿verdad? El implante nos puede servir eso si lo queremos utilizar como ayuda. Y también tengo pacientes que tienen implantes y no los hemos usado de anclaje, pero están ahí y tal vez no nos interfieren, no nos estorban. Yo lo que intento es tener el cuidado de no mover mucho los dientes de la par. Entonces, yo sí lo recomiendo, también inclusive en algunos casos, yo abro el espacio, no he terminado la ortodoncia y los mandamos a ponerse el implante para que esos últimos meses de la ortodoncia se aprovechen en el sanado del implante también. Entonces, yo pienso que un caso bien llevado, digamos, que una orquesta bien manejada, sí se puede lograr bastante bien. Bueno, la siguiente pregunta es que en qué ocasiones la posición del implante es apta para trabajar con ortodoncia y con cuánto espacio se cuenta para colocar un implante. Ok, bueno, la primera, ¿en qué ocasiones? Con el paralelismo de las raíces. Un implante con raíces paralelas, las de la par, súper bien, todo bien, ¿verdad? Uno puede trabajarlo y todo bien. ¿Y cuánto espacio? Eso es bastante importante porque la verdad aquí se negocia mucho con el rehabilitador y con el implantólogo. Porque un ejemplo, no podemos decir que se necesita el mismo espacio de un incisivo inferior o un incisivo superior o para una molar. O inclusive algunas veces, hace poco me pasó que abrí un espacio para una 6 y no pudimos abrir el tamaño de una 6, entonces le pusimos un premolar. Entonces, eso es una negociación, porque muchas veces le dicen a uno, abra 10 milímetros y tal vez empezamos de solo 3 y abrir 10 milímetros también es difícil, así como cerrarlo también a veces es difícil abrirlo. Entonces, eso es un trabajo de equipo, viendo los pros, los contras y también la edad del paciente. Eso es súper importante porque tenemos que saber cuánto nos van a aguantar los tejidos de soporte para hacerlo bien. Ok. Después la otra pregunta es, ¿en qué condiciones se toman en cuenta en el protocolo de cementación de la parte restaurativa con relación a la ortodoncia? Cementación. Ok, bueno, vamos a ver, yo tengo ahorita pacientes que tienen provisionales porque, por lo mismo, porque si yo veo que el paciente va para corona o que tenía una corona vieja o que el paciente llegó porque se fracturó algo, entonces yo lo que les digo es que me hagan un provisional cementado como si fuera definitivo, porque yo necesito mover ese diente y yo no puedo tener un provisional con un cemento provisional porque el bracket se lo va a traer. Y con respecto a la parte de cementación normal, de algo fijo, o sea, ustedes son los que mandan, los prostodoncistas son los que mandan, ¿verdad? Yo lo que necesito es que tenga un buen cemento que me aguante el movimiento, que me aguante una rotación, para que el bracket no se me vaya a venir con todo y restauración. Ok. Creo que ya, bueno, ya terminamos con las preguntas. Más bien, de parte de todos, muchas gracias, en serio, por tomar su tiempo. Creo que, bueno, conforme usted va contestando, más que todo por tiempo, pero no amaría hacerle más preguntas y más preguntas y más preguntas. Creo que todos quedamos bien con más dudillas ahí, o por lo menos yo de mi parte, que con dudas ahí que tal vez ahorita podríamos llegar y conversarlas, y tal vez yo después decirle a mis compañeros, o no sé, pero en serio estamos muy agradecidos con usted. En realidad es un tema bastante amplio, es un tema bastante bonito. Sí. Y no crean, o sea, cada vez uno se enfrenta con algunos casos que gracias a Dios lo mandan a uno a estudiar, porque por más especialidad que uno tenga, por más estudios, a veces le llegan a uno unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo? ¿O en qué me voy a meter? ¿O qué pasó aquí? Que no se me intruye, no se me mesializa, no se me distaliza. ¿Cómo hago? El prostodoncista me está tocando la puerta porque necesita esto ya y a mí este diente no se me mueve, ¿verdad? Entonces,
es un tema bastante amplio y yo creo que prosto-orto es de las cosas que más deberían de ir de la mano en la especialidad. Y también yo creo que, ya hablando en serio, yo lo que intento siempre es ponerme en el lado del paciente. Y si yo veo que un paciente viene con muchas carillas o que viene con muchas coronas o algo así, yo a veces llego y digo, ¿qué hago yo aquí para no toquetearle las carillas o no toquetearle las coronas para que él no se las tenga que volver a hacer? Porque imagínese usted tener que cementar brackets en unos centrales o con carillas de colmillo a colmillo, porque después de haberle hecho una rehabilitación anterior, superior, el paciente está teniendo contactos fuertes y el paciente se queja de contactos fuertes. ¿Y cómo hace usted? ¿Cómo hace usted para decirle al paciente después, mira, es que esos contactos se las tenía que haber quitado con ortodoncia? Porque muerde, borde. Sí, ¿Verdad? claro. Los casos son, hay casos que son bastante integrales, hay bastante. Cuando yo estaba haciendo la maestría, a nosotros, como en la fila de nosotros estábamos orto y en la fila de cubículos de atrás estaba prosto. Y yo escuchaba y claro, y todos somos estudiantes y todos sabemos que necesitamos pacientes, entonces yo escuchaba donde los de prosto les decían, sí, usted necesita orto, pero si usted firma aquí que usted no quiere ponerse ortodoncia por 2 años, le podemos hacer el puente. ¿Verdad? Pero al final uno desgraciadamente cumple a veces con esas cosas porque uno es estudiante, pero yo por dentro decía, ese paciente le va a durar ese puente. No se le va a fracturar, no le va a dar molestias, no le va a dar dolor, ¿verdad? Entonces, creo que siempre es ponerse en el lado del paciente. Yo a veces me muero cuando un paciente yo llego y le digo, es que necesito poner bráqueda a esa corona. ¿Cómo? Pero esa corona yo me la hice hace 1 año y a mí me dijeron que me tenía que durar como 5 y pagué no sé cuánto por esa corona. ¿Cómo que usted me la va a quitar? ¿Cómo que usted me la va a quitar el brillo? Porque yo intento explicarles de que yo les voy a quitar el brillo para ponerle el bracket, nada más, no, para no asustarlos mucho, pero aún así es como que usted me va a tocar una corona que tiene 8 meses. Sí, una última consulta. Creo que vos lo mencionaste, la parte de la importancia, ¿verdad? De lo que es un análisis diagnóstico, ¿verdad? Pretratamiento, ya sea para que empecemos primero con prosto o ya sea orto. Eso lo mencionaste ahí un poquitito, tal vez como que se refiere un poquito más ahí como un último mensaje, ya que creo que esa es la finalidad del tema que la doctora Coto nos dejó para que tuviéramos ese análisis de la relación, ¿verdad? Como un mensaje ya de despedida de ese punto. Ok, yo lo que considero es que, como les dije al inicio, cada vez hay más pacientes adultos que quieren mejorar la sonrisa y yo creo de verdad que no debemos de dar por sentado que un adulto quiere estar con sus dientes de colmillo a colmillo, ¿verdad? Entonces hay que revisar muy bien la oclusión, el soporte posterior. Corremos, digamos, estamos en un mundo que todo es estética, que estamos tan preocupados en que el paciente se sonría y vea esos dientes blancos y bellos y largos y grandes y bonitos y estamos dejando muy de lado el soporte posterior. Y el soporte posterior es súper importante, o sea, y hay que aprender a educar al paciente y hacerle entender que unas muelas que no calzan, que no muerden, son unos dientes anteriores que están teniendo fuerzas pasadas de lo que ellas pueden llevar. Entonces, unas carillas muy bonitas pueden llegar a ser un dolor de cabeza más adelante. Entonces, yo lo que creo es que el paciente educado, paciente feliz. Paciente que conoce un poquito y que usted le enseña, es un paciente feliz, ¿verdad? Entonces, muchas veces ortodoncia puede ser tedioso, puede ser cansado, 2 años con ortodoncia, 2 años y medio, ¿verdad? Pero es como arreglar una casa, cambiarle la fachada y no arreglarle las tuberías. Y yo he tenido pacientes adultos que yo llego y les digo, vea, lo que vamos a hacer, usted no lo va a ver. Desgraciadamente, yo voy a estar 2 años acomodándole las muelas y va a llegar el prostodoncista y le va a dejar los dientes que usted quería después en 2 meses, ¿verdad? Pero el que esas carillas duren, se necesita muy buena oclusión, muy buen soporte posterior.